revisión de diferentes artículos. El primer artículo que vamos a presentar es dolor torácico, palpitaciones, síncope y prevención de la muerte súbita cardíaca en niños. Está compuesta por los siguientes integrantes. Siguiente. Bueno, en primer lugar vamos a definir lo que es la muerte súbita cardíaca. Si bien es cierto, esto va a ser una muerte abrupta y va a ser una muerte inesperada, con pérdida de conciencia que se va a asociar dentro de lo que es la primera o una hora posterior a los síntomas. Tenemos también lo que es una muerte súbita abortada, que si bien es cierto ocurre con el restablecimiento de la circulación espontánea, que si bien es cierto a lo largo del plazo puede ocurrir lo que es una mayor morbilidad. Es muy importante, nos menciona el artículo, poder identificar los pacientes que estén en riesgo. Para eso deben estar preparados los que son, tanto nosotros, que vamos a pertenecer a lo que es atención primaria en algún momento, y también en urgencias, ¿no? Por identificar, por ejemplo, lo que son los síntomas, como el síncope, las palpitaciones, el dolor torácico, que si bien es cierto en un adulto, el dolor torácico es patognomónico de una patología cardíaca, en pediatría nos determina el artículo que no es así. Pero también es importante poder distinguirlos porque sabemos que tenemos diferentes tipos de origen. Ya puede ser cardíaco, musculoesquelético, respiratorio, gastrointestinal y psicológico. Para identificar lo que son los pacientes en riesgo es importante hacer un minucioso examen, una anamnesis, un examen físico, también un examen auxiliar. De esto va a depender, por ejemplo, en lo que es la anamnesis tenemos que preguntarle al paciente o hacer una historia personal, un antecedente familiar y también el examen físico. En cuanto, si nos refiere, ¿cuál es la característica del dolor? Si es un dolor que nos refiere que es al esfuerzo y es opresivo, va como más dirigido a un origen cardíaco. Y ahí es, como mi compañero Gabriel más adelante va a explicar, se van a hacer los exámenes, tanto un EKG o un ecocardiograma. Diferenciarlos con lo que puede ser una costochondritis, que en un examen físico va a ser vamos a palpar y va a ser doloroso, que se puede resolver con lo que son antiinflamatorios, gastrointestinales asociados con lo que son los alimentos, antiácidos, y psicológicos cuando hay un factor que desencadena precisamente este tipo de dolor. Ahora, es importante, como hemos mencionado, los antecedentes personales, que el paciente nos diga cuál es, por ejemplo, el dolor de pecho, las palpitaciones, si haya habido alguna historia moderada de lo que es el SARS-CoV-2, la enfermedad de Kawasaki o el síndrome inflamatorio multisistémico. Nos refiere que esos tipos de pacientes no deberían hacer lo que son ejercicios o incluso algunas actividades extenuantes, porque esto puede predisponer a que tengan mayor riesgo de desarrollar lo que es un aneurisma, una miocarditis u otra patología cardíaca. Antes de ello deberían pasar por una revisión cardíaca, si bien es cierto. Ahora es importante también evaluar lo que es la historia familiar. Pacientes o familiares que tengan enfermedades congénitas cardiovasculares, que hayan muerto prematuramente precisamente por una patología cardíaca, o también que tengan lo que es una hipertrofia miocárdica dilatada, etc. Y esto es importante porque en un artículo se ha hecho una revisión que es una revisión sistemática del año 2015 al 2021, determinando cuáles eran los factores de riesgo principales para una muerte súbita cardíaca en adolescentes, y en los cuales se han determinado las cardiopatías congénitas y la carga genética. Ahora también, por ejemplo, evaluar lo que es el examen físico, ¿no? Escuchar lo que es el murmullo cardíaco, si hay ausencia o disminución de lo que son los pulsos femorales, si también hay, por ejemplo, una enfermedad como lo que es el síndrome de Marfan o los desórdenes conectivos, y también la elevada presión arterial. Ahora, también en un estudio se ha hecho un análisis de 95 casos, que ha sido publicado en el año 2019, han agarrado 95 casos de los últimos 20 años, ¿no? Para determinar cuáles eran precisamente la etiología de lo que es la muerte súbita cardíaca, y se ha determinado que de esos 95 casos, 68% eran varones, que las edades eran comprendidas de 6 a 18 y que el 65% de estos pacientes, el 65% de estos casos, los 2/3 se relacionaban a una etiología cardíaca. Por ejemplo, una patología que era estructural, mientras que 1/3 lo que era una arritmia o una deconducción. El 50% de estos casos tenían antecedentes familiares de muerte súbita, y el 35% ya era por una etiología potencial que provocaba este tipo precisamente de muerte súbita. Ya. ¿Y cuál es el concepto de muerte súbita? Lo que me he entendido es que es una muerte que es abrupta, que es inesperada, si bien es cierto. ¿Cuánto tiene? En el lapso de una hora. En el lapso de una hora, ¿no? Ahí había bastante contradicción, ¿no? Bastantes conceptos, unos hablan de 6 horas, ¿no? Pero sí, el consenso que se ha llegado a poner es de una hora, ¿no? De un paciente que estaba completamente sano o que tenía, digamos, alguna comorbilidad, pero
pensado, no es un paciente complejo. Listo, muy bien, siga. Ahora una crítica nomás esto, a que le pusieron chicos, luego cuando hagan el internado, ya tengan que discutir los casos clínicos, que estén con sus residentes y con los asistentes, si tú presentas esa diapositiva, te van a decir tu vida. Ya, entonces la diapositiva tiene que ser con la menor cantidad de letras grandes que me permita a mí como lector leerlo desde acá, ¿no? Pero creo que, bueno, yo ya a mi edad no tengo tan buena vista, pero no creo que tus compañeros que están jóvenes puedan leer, o sí, no, chiquito, ¿no? Entonces, la letra bien chiquita, no debe tener tanta cosa, no debe tener tanta imagen que nos distraiga, ¿no? Como dibujitos, cositas así, salvo que sea, no sé, una pieza anatómica, ¿no? De una necrosis que se ha hecho, en sí, pues, ¿no? La estás plasmando, ¿no? Ya, una sugerencia. Acuérdense de eso, porque era lo primero que nos llaman a los internos en el final, nos hacen en prisas por ese tema de las alternativas. Ya, los chicos, no lo digo, cuando ustedes presenten una imagen, un cuadradito, una fotografía, no sé, un estudio, los últimos, ¿no? Técnico, ya, lo más, tienen que apuntar de qué bibliografía lo han sacado. No se les ocurra jamás sacar una imagen y no poner abajo cuál es fuente. Porque cualquier residente los va a hacer prisas, ¿no? Entonces ustedes ponen su imagen y abajo ponen extraído, no sé, del Atlas de Histología tantos, o extraído del artículo científico de tantos. Acuérdense lo que les estoy diciendo, porque lo primero que les van a decir los residentes es que presenten los casos clínicos más complejos, ¿ya? Y lo otro, siempre preservar cuidar mucho la identidad del paciente, ¿ya? Entonces ustedes pueden tapar si van a pegar extractos de la historia de vivir, ¿ya? Eso tampoco no se les puede pasar, ¿ya? Muy bien, sí, pasamos a lo que son los síntomas. En este caso hablamos de palpitaciones, que suele ser una caja muy común en pediatría, y nos habla de que suele ser el paciente siente, ¿no?, como un latido saltón, o si no también como una sensación extraña en el pecho. El artículo también decía de que las palpitaciones en sí no estaban muy relacionadas al síncope, pero que tenemos que tener en cuenta de que si es que esta se daba antes de un síncoma, un presíncope, podía estar muy asociado a arritmias. También hablaba sobre que siempre, si es que el paciente en todo caso si es que presentaba palpitaciones muy seguidas, siempre tenía que estar en un control constantemente. ¿Y qué tan frecuente decía el artículo que estos pacientes presentaban síntomas? No era tan frecuente. No, es infrecuente. Ajá. Los niños, como compañía de origen renal, no presentan síntomas. Y no presentan los síntomas de un adulto. Esas palpitaciones que tú mencionas, claro, son de los casos raros que logran entonces cuando ya un niño tiene pues 16, ¿no?, 14 años, ¿no? Pero normalmente es una muerte que no tenía ningún tipo de molestia, ¿no? Sí. En cuanto a la disnea pues hablamos de que es la sensación de falta de aire. En este caso estaba asociado más que todo a una disnea de esfuerzo, o sea, si que se daba después de hacer algún tipo de ejercicio, pero no era tampoco, sabemos de que los niños no suelen expresarse muy bien al momento de hablar de síntomas, pero lo relacionaba más que todo a una disnea de esfuerzo, ¿no? ¿Y qué era más frecuente, mecánicas o eléctricas? Mecánicas. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? No, mecánicas, ¿no? Mi compañera lo acaba de explicar, ¿no? Tenía alguna alteración anatómica, ¿no? En cuanto al síncope, sabemos de que es la pérdida súbita y abrupta de la conciencia en un lapso breve y con una recuperación espontánea. Una recuperación espontánea. Y en este caso solía estar más que todo asociado a podían haber síntomas asociados como lo que es la palidez, lo que es también mareos, y en este caso era más probable de que si es que el niño presentaba tanto mareos o presentaba lo que es diaforesis o también lo que era palidez, era asociado más que todo era asociado o mediado neuralmente.
También hablaba sobre que si es que el síncope ocurría después de las palpitaciones, este podría estar asociado a una arritmia. Básicamente es Los síntomas específicos. Sí, síntomas específicos. Muy bien, sí, a ver. Y la exploración física, bueno, en este caso, como ya había dicho mi compañera, ¿no? Hay que hacer una buena anamnesis, tener en cuenta sobre todo lo que es el examen físico, si es que presenta palpitaciones o el niño no nos pueda, porque sabemos de que no suelen ser muy específicos con los síntomas que podría presentar, pero también estaba relacionado a que en todo caso, sobre todo basado en el examen cardíaco, y también nos decía sobre no, básicamente es el examen físico, o sea, pero sobre todo hacer una muy buena anamnesis para poder nosotros determinar si es que presenta alguno de estos síntomas. Una vez hubo un fallecimiento bastante sonado en el año, ¿no? El juez me preguntaba, ¿se pudo, a través del examen físico, ¿no? Establecer o predecir que ese paciente iba a morir? Esa señora tenía el síndrome de Brugada, ¿no? Entonces, la literatura dice que así todos los días de su vida, la señora le ponga un electro, tiene mucha probabilidad de que no lo diagnostiques, porque esa relación eléctrica se da en un momento dado. La señora tendría que vivir con un golpe, pues, ¿no? Para poder diagnosticarlo. Ya. Sí. Sí, Ahí va. Entonces vamos a continuar con los exámenes auxiliares porque estamos hablando del síncope y en este caso los que nos orientan, o sea, los que tienen que ver con la esfera cardíaca son los que nos van a ayudar. Vamos a empezar hablando del electrocardiograma. Ahí nosotros todos lo conocemos sus partes y ahí están los ejemplos de los casos. ¿Qué características tiene el electrocardiograma? Que va a ser, por así decirlo, el primer examen que se va a pedir a una persona con esta patología, con síncope. Para saber, si bien es cierto el artículo mencionaba de que no servía tanto para descartar algunas patologías, nos va a ayudar demasiado para hacer el diagnóstico de las dos etiologías más frecuentes de síncope. Una que era la miocardiopatía dilatada y otra que era el QT largo, el intervalo QT largo. Y precisamente aquí vemos los casos de el de abajo, en el intervalo QT, como lo vemos aquí, es más largo de lo que debería ser, según lo que se suele ver. Este es el caso de un niño de 8 años que súbitamente tuvo un síncope. Como lo habíamos mencionado antes, no tenían síntomas. Y bueno, le hicieron el electrocardiograma y salía así. Luego, este es uno donde se ve una arritmia sinusal, porque vemos que no es rítmico, hay un intervalo que es discordante, este es más largo, este es más corto, este es aún más corto y este vuelve a ser más largo. Y bueno, eso con el electrocardiograma. También mencionaba de que lo tenía que realizar al menos un especialista en electrocardiograma, un cardiólogo pediatra, porque habían algunas características en el electrocardiograma pediátrico que diferían un poco de las del adulto. Y bueno, por eso lo tenemos aquí. Pero esta es nuestra primera línea y es muy importante. Otro examen de guía diagnóstica es el ecocardiograma, que no es más que una ecografía a las estructuras del corazón. Este va a ser un estudio funcional, porque los podríamos dividir en estructurales o anatómicos y funcionales. Este puede ser tanto estructural porque vemos las cavidades, como, anatómico porque vemos las cavidades y funcional porque podemos ver también las fracciones de eyecciones, y bueno, también es estructural porque podemos evaluar las válvulas de las cavidades cardíacas. Bueno, en este caso también es un caso de un paciente adolescente de 13 años que después de estar corriendo se desmaya. Bueno, no se desmaya, se colapsa. Entonces menciona que estaba corriendo y colapsa. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el ecocardiograma? Este que ven acá de un hipoecoico, esta cavidad hipoecoica más oscura, es el ventrículo izquierdo del paciente. Y aquí nosotros vemos que el septo interventricular es mucho más grueso de lo que normalmente es. E incluso la pared posterior, el muro posterior de esta cavidad también está engrosada. Entonces, con este examen nosotros vamos a ver si es que hay una miocardiopatía dilatada, que era la etiología más frecuente. Y bueno, esto es lo mismo, pero desde otra vista. Aquí está el ventrículo izquierdo, y aquí vemos cómo es que está engrosada el septo interventricular, y aquí la pared posterior. Pero aquí creo que se ve mejor, hacia adelante que hacia atrás. Engrosado, engrosado. Y bueno, aquí también vemos las demás.
Pero específicamente para síncope nos ayuda a ver esto también, la dilatación del miocardio. Luego, otro que tenemos es la imagenología cardíaca avanzada. Y en esta tenemos dos. Una que es la tomografía y otra que es la resonancia. Nosotros ya sabemos que la tomografía se expone a radiación, podemos ver más que todo lo que es estructural y sirve también para, si en un futuro se quiere programar una cirugía, nos ayuda a identificar correctamente los reparos anatómicos de este paciente en particular para poder tenerlo en cuenta a la hora de la cirugía. Es como una vista previa. Y aquí vemos una imagen de la tomografía. En este caso es una reconstrucción en 3D y el defecto de este paciente era un adolescente que también estaba corriendo, como vemos casi siempre con la actividad física, no estaba corriendo y colapsa de la nada. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Ahí esta es la aorta, este es el corazón y estas son las coronarias. Entonces, la coronaria izquierda, que es la que sale por aquí y se va, tiene una correcta implantación en su lugar adecuado. Sin embargo, con la tomografía, no con el ecocardiograma, no con el ecocardiograma, sino con la tomografía, es que se puede identificar que el origen de la arteria coronaria derecha estaba desde donde normalmente inicia a la izquierda. Entonces no estaba correctamente posicionada, sino debía estar un poco más hacia el lado izquierdo, más o menos donde señala este punto. Tenía que estar aquí, pero empieza aquí. Y eso fue lo que le causó en este caso al adolescente de 5. E incluso también decía que se podía exacerbar con el correr, como en este caso, porque la arteria pulmonar podría estar presionándola. O sea, si normalmente debería estar acá, pero está acá, y estar acá tiene que pasar por todo este trayecto, y la arteria pulmonar, que es esta, lo obstruye. Y por eso es que también fue un factor de riesgo para el paciente. Y aquí vemos este caso que ya no es una tomografía, sino es una resonancia, que también es imagenología avanzada. En el caso de la resonancia, nosotros ya no lo vamos a exponer a radiación. Y además de ser un estudio anatómico, también tiene un poco de funcional. En este caso vamos a ver por qué. Este era el caso de una paciente de 16 años que empezó a sentir cansancio y disnea. No fue súbita como en los demás, pero tiene el antecedente de que semanas previas tuvo una infección viral. ¿Qué es lo que había pasado? Entonces le hacen la resonancia magnética y evidencian que hay una pericarditis leve, pero que además de ello, como te decimos que también es funcional y se le pueden administrar como que vistas previas, en este caso con gadolinio, la resonancia, se puede evidenciar que las paredes del miocardio estaban como que lesionadas correspondientes a la infección vírica previa, entonces sería una endocarditis, tenía signos de inflamación, y eso solo lo pudieron ver con la tomografía y con la resonancia y el gadolinio, y bueno, secundariamente el derrame pericardio. Y bueno, el cuarto pilar es el del monitor cardíaco doméstico o Holter. Es un ecocardiograma, pero el ecocardiograma nosotros lo realizamos en un momento, es como tomar una foto en un momento preciso. En cambio, el monitor cardíaco es como tomar un video que puede durar todo un día o todo un mes del paciente. Entonces, este era el caso también de una paciente que decía que sentía palpitaciones súbitas y que iniciaban súbitamente y que desaparecían súbitamente en cualquier momento del día. Entonces, no podemos hacer un ecocardiograma porque no vamos a saber cuándo va a tener la palpitación y en ese momento hacerlo. Por eso es que le hacen un Holter durante todo el día. Y aquí es como vemos que en este caso es un ritmo sinusal regular y que en un determinado momento del día empezó a hacer una taquicardia, pero no cualquier taquicardia, una taquicardia ventricular. No hay onda P en este caso y también hay mayor tiempo entre ondas. Y eso solo lo pudieron haber hecho con el Holter o monitor cardíaco doméstico. Y luego de ese episodio se normalizó durante todo el día. Bueno, y esos son los importantes. Te felicito, muy bonita tu exposición, eso es claro, ¿no? Solamente, nuevamente, la misma recomendación siempre poner la fe, poder ver extraído las imágenes. ¿No? Eso siempre es algo que tenemos que observar. Es una onda. Continuando con la exposición, hasta hay otro estudio de ejercicio, ¿no? Bueno, este es también otro estudio, se puede decir, ¿no? Que bueno, este estudio de ejercicio
ejercicio va a detectar una respuesta normal. Es también, ¿cómo se puede decir? Otro modelo para poder detectar estas anomalías cardíacas, ¿no? Que va a decir que es una muerte súbita, ¿no? Entonces, este estudio de ejercicio va a detectar una respuesta anormal. Entonces, de la presión arterial inducida por el ejercicio, y también va a haber este cambio, vamos a ver ese cambio isquémico que va, ¿no? Va a desactivar una alteración también de ese ritmo que vamos a ver con este estudio. ¿Hola? Ya, ahí está. Y no, si es que, digamos, hay un paciente que tiene ¿no? Que vamos a ver, que va a presentar este síntoma de esfuerzo, vamos a hacer ese estudio de ejercicio, ¿no? Para saber, ¿no? Cómo va a presentar. Y esto es para, ¿no? Va a simular este paciente con una situación, ¿no? Algo similar a lo que está pasando para hacer ese estudio y también y así poder que el paciente, ¿no? Puede experimentar esos síntomas que pasan. Y con eso vamos a hacer este estudio de ejercicio. Y vamos a observar cambios isquémicos en la onda T. Ahí está, la onda T de acá. Como vemos acá, en estas flechitas rojas, ¿están viendo? Es de la onda T. Ahí va a haber el QT largo, ahí se va a presentar y estas anomalías va a presentar este paciente, ¿no? Acá tenemos, este es un varón de 14 años, en su ecocardiograma, ¿no? Que va a presentar una miocardía hipertrófica, ¿no? Ahí está presentando y acá ve ya los que conocen a este compañero, ahí está viendo esta flecha azul, mira cómo cambia, ¿no? Los ritmos, en este cambio abrupto de este ritmo, ¿no? Mire, acá pasa del dorsal del poli, ¿no? Ahí pasa estos problemas, ¿no? Y también, también a otro paciente, ¿no? Con cardiopatía subyacente que tenga este paciente, hemos hecho, para diferenciar un cardíaco con no cardíaco, hemos hecho un estudio, ¿no? Se puede decir, y se realiza pues una prueba de esfuerzo nuevamente para ver cardiopatía pulmonar con análisis de estos gases respiratorios a través de un analizador, ¿no? Bucal. Y también otro estudio es como el cateterismo, ¿no? Para ver esa patología, ¿no? De nuestro paciente, cateterismo cardíaco que se va a realizar con anestesia, con anestesia general, y vamos a insertar este catéter por las arterias las venas y las arterias femorales, ¿no? Y ahí vamos a observar que se va a obtener, ¿no? Esa medición o esa presión de gases que va a tener, ¿no? Nuestro paciente. Acá hay una pequeña imagen, ahí vemos, ¿no? Cómo va a ingresar y las imágenes, ahí están imágenes. Y hay otras pruebas genéticas también, es otra de las pruebas genéticas que va a identificar una anomalía, no puede identificar esta prueba genética una anomalía cromosómica y también o también una mutación genética. Bueno, hay que tener más, para que sea más útil esa prueba genética, sería importante que esta persona tenga su familiar, ¿no? Que esté pasando por esa anomalía genética. Entonces sería más correcta esa enfermedad para poder llegar a una genética hereditaria, ¿no? De nuestra
al hacer ese estudio, ¿no? A este paciente. Bueno, las dos causas más comunes en pediatría, cuando se presenta, es la muerte súbita de nuestros niños, es cuando la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y también las anomalías de las arterias coronarias. Esos dos son más importantes que se pueden presentar en los niños. Y estos dolores torácicos, palpitaciones, ya que habló mis compañeros, y síncopes en general. Sí. Bueno, ya. Todo eso, pues, son quejas comunes, ¿no? Pediátricas. Y pues, comunes no comunes se puede decir. Ahí mira que dice solo, ¿cómo que logro leer? Abajo, solo el 25% de los casos, es raro, ¿no? Generalmente es algo sintomático, ¿no? Ya, muy bien. Sí, no es común, pero... O sea, los síntomas no son comunes, por eso es súbito. No, es súbito, por eso decía que son comunes en pediatría. No, decía los dolores torácicos, palpitaciones y síncopes, que esas quejas pediátricos, ¿no? Son comunes, le decía, porque se presentan, no son comunes eso. No. Ajá. Tienes que cambiar eso, son dice quejas comunes en pediatría, pero no torácicos, son quejas comunes. Pero no siempre se presentan en estos niños, Hay estado por acá, tiene la acá. Sí, es el artículo. Siempre se presenta. No. Causas patológicas de muerte súbita en niños autopsiados con referencia a hallazgos peculiares. Una perspectiva egipcia que, si bien vimos lo más común dentro de lo poco común que son las muertes súbitas, en este estudio vamos a ver otras causas que pueden provocar. Entonces, ahora, según la OMS, para efectos estadísticos de morbilidad y mortalidad, la muerte súbita va a ser aquella que ocurre en las primeras 24 horas, excluyendo aquellas muertes violentas, traumáticas o provocadas. Entonces, las muertes infantiles inesperadas van a requerir un manejo cuidadoso para identificar causas y prevenir futuros casos, además de ser retos diagnósticos generalmente para la medicina legal. Aquí vamos a encontrar las muertes súbitas inesperadas en la infancia y las muertes súbitas inesperadas en la niñez, de acuerdo a la edad de los pacientes. Y el identificar causas naturales y muertes pediátricas nos va a ayudar a disminuir futuras incidencias conociendo las patologías que pueden causarlas, para algunas que se podrían haber prevenido, pero se descubren después del deceso. Y para ayudar a familias que tienen trastornos hereditarios que causan estas muertes súbitas, además de que el saber por qué muere tu hijo, generalmente le da tranquilidad a una familia que tiene este tipo de pérdidas. Ahora, este artículo en específico, el diseño del concepto del estudio va a ser que incluir un análisis patológico de todos los niños que fallecieron entre el 2011 y el 2015, autopsiados en Egipto. Recordemos que toda muerte infantil se autopsia, y este dato no es de un solo hospital, sino a nivel nacional, porque lo realiza el Ministerio de Justicia de Egipto. Los criterios de inclusión y exclusión van a ser todos aquellos menores de 18 años que murieron de causas inesperadas, por causas naturales, repentinamente dentro de las 24 horas. Y va a excluir las muertes naturales esperadas y no naturales. Las vamos a clasificar como perinatales hasta el primer mes de vida, neonatales del primer mes al primer año, infantiles del primer año hasta los 5 años, de la niñez hasta los 10 años y de la adolescencia hasta los 18. Y se realizó un examen histopatológico de corazón, cerebro, pulmones, hígado, riñones y aquellos órganos sospechosos de haber causado la muerte inesperada de cada paciente. Las técnicas de detección van a ser hematoxilina, eosina y trigonómica de Masson, y los métodos estadísticos con SPSS,
con alta confiabilidad, o sea, solamente tomando en cuenta los datos con alta confiabilidad. Sí, Bueno, tenemos acá los resultados. Yo se los voy a leer porque bueno se lee. Chicos, acá, miren, se trata justamente de eso, ¿no? De ver los últimos, bueno, lo que puedo ver de tu exposición, Raúl. Raúl, mira, cuando presentes un caso como este, que está bien interesante, no es algo común, ya, pero pide el artículo, o sea, no le pongas figuritas, ni cositas, usted ya no está para eso. Pide el artículo, métodos, ahora, si vas a publicar los resultados, ya, y si puedes tipearlo para que se vea o que vea algún método, pero no se ve nada. O sea, lo más importante es no. Entonces, eso te van a. El presidente ya estuviera votado, sacado, el doctor sea estuviera votado, el doctor Iván, no lo hubiera agarrado patadas, se hubiera votado por la ventana. Ya, sigue. Ya bueno, voy a explicar las tablas. Son 3 tablas. La tabla número 1, que es una distribución que hace entre lo que vendría a ser la categoría de edad contra el sexo, masculino y femenino. Bueno, ahí no sé si eso lo pueden leer. Que yo marqué este cuadro porque en el periodo neonatal, en el caso del sexo masculino, fue donde más casos se hubo de muerte súbita, que fueron 34 casos. Del total, que fueron 181, del total fueron 34 en esta etapa de vida, en el periodo neonatal. Y en cuanto a las mujeres, la adolescencia fue donde más casos se dieron de muerte súbita, con 21 casos en la adolescencia. O sea, fue más frecuente en las mujeres. En mujeres adolescentes, En la adolescencia. y Y en los niños. Y en varones, más que todo en el periodo neonatal. O sea, en una etapa de vida. Pero mira, qué interesante, habría que analizarlo bien. Ese trabajo me lo van a pasar todito en el esto, ¿no? Ya, sigue. Bueno, ahora tenemos la segunda tabla, que es la que nos habla un versus entre si es que fueron muertes hospitalarias o extrahospitalarias, ¿no? Dentro o fuera del hospital. De igual manera, según la categoría de vida. Y acá vimos, en caso de muertes en el hospital, se vieron que fueron por igualmente un periodo neonatal comparado con los demás, con un total de 36 casos. Y los demás fueron mucho menores. Por ejemplo, en la infancia, muerte en el hospital fueron solamente 11 casos en la infancia, en la adolescencia 11 de igual manera, pero en el periodo neonatal fueron 36. Y muertes extrahospitalarias fuera del hospital, vemos que en la adolescencia y en el periodo perinatal fueron 21 casos de igual manera en ambos, ¿no? En el caso de extrahospitalarios. Y en el último cuadro, que es la tabla 3 de las causas más comunes, las enfermedades naturales que más causaron este tipo de muertes, vemos que está en primer lugar la precocidad. La precocidad en el periodo neonatal, con un total de 35 casos del total. El tema de los niños prematuros, dices, ¿no? Bueno, ya lo vamos yendo hacia menos, ¿no? Que hubieron infecciones, anomalías congénitas, reacciones alérgicas graves, pero... Pero eran muertes súbitas, pues eran pacientes que tenían patología. O sea, como una acotación. Como mencioné al inicio, estamos, al ser por estadística, morbidad y mortalidad, se consideran las 24 horas. Por eso es que hay algunos que hay, por descompensaciones en pacientes perinatales, que tú te puedes esperar la descompensación, ¿no? Porque nacen con un abdomen abajo, pero como nacen como mueren en esa ventana de tiempo de las 24 horas, se les considera en el estudio como muerte súbita. Y bueno, eso sería en base a la tabla número 3, está en orden, ¿no? El total de muertes que hubo en la etapa, durado como precocidad, están un 65 del total, que fueron 181. Ahora, con respecto a la discusión, ese es un artículo que se realizó en el Instituto Médico Legal Egipcio, ¿no? Ay, perdón. ¿De dónde? Egipcio. Instituto Médico Legal Egipcio.
¿no? Esto se realizó solo con fines médico-legal. Y los exámenes realizados son los macroscópicos e histopatológicos. Se usó una población de 244 niños, de los cuales 181 fueron diagnosticados con patologías naturales y en los restantes pues no se encontró una causa en específico. Como decía el compañero César, según la muerte, según género, el sexo masculino estuvo hasta en un 60.8%, debido a que se dice en el artículo que los hombres son más propensos a infecciones mortales como la neumonía, y esto por un aumento de la testosterona y la supresión de la respuesta inmunitaria. ¿En qué estadios se vieron de la edad pediátrica? En el periodo perinatal, periodo neonatal, en la infancia y en la niñez. Y con respecto al sexo femenino, hubo mayor cantidad de muertes en lo que es la adolescencia debido a la discriminación por ciertas creencias culturales, ¿no? Basadas en las familias egipcias. También se consideró acerca de la autopsia virtual o lo que conocían como la virtopsia y algunos procedimientos mínimamente invasivos, pero no eran tan, tenían sí sus ventajas, pero no llegaban a ser como una autopsia convencional, ¿no? A su vez, el artículo nos menciona de que las autopsias han ido disminuyendo con el paso de las décadas, debido a que algunas culturas creen que se mutila el fallecido y esto retarda lo que son los funerales. De igual modo mencionan que hay una crisis de enfermedades infecciosas que produce un aumento de la restricción a procedimientos debido a necesidad de medidas de bioseguridad. Entre las causas más comunes que se pudieron encontrar en lo que es autopsia en niños, en primer lugar tenemos lo que es el periodo perinatal, ¿no? Dentro del nacimiento, lo que es la prematuridad, el infarto placentario, la aspiración de líquido amniótico. Y en lo que es la infancia, niñez y adolescencia, lo que ya mencioné, la infección por, en este caso, neumonías. Y otras patologías peculiares que menciona el artículo, pues son las miocardiopatías, el síndrome de Waterhouse, hemangiomas cavernoso cerebral roto y neuroblastoma cerebeloso. La misma crítica ahí, ¿no? O sea, viene sí es interesante que pegue el artículo y hagan sin número algunas figuritas. Porque ya ustedes son adultos, ya casi medio. El artículo pega sin un par de cuadrados, si quieren, ¿no? Algo bastante interesante sobre, con la letra bien grande para que se pueda ver así. Ya bueno, ahora de las patologías especiales que mencionó mi compañera, que también es parte de la discusión, en donde el estudio incorporó 2 casos de miocardiopatía dilatada idiopática, en donde había un niño de 4 años que murió por esta miocardiopatía, pero en el ventrículo izquierdo, y después una mujer de 17 años que falleció después del parto, en donde ambos casos incluyeron características diagnósticas, donde había una dilatación ventricular y también un espesor de la pared ventricular. Además, había un caso de miocardiopatía arrítmica pero del ventrículo derecho, en donde produjo la muerte súbita, en este caso de una atleta de 11 años. Y esto se caracteriza, esta miocardiopatía, porque hay un adelgazamiento extremo en el caso del ventrículo derecho debido al reemplazo del filo adiposo del cardiomiocito. Y ambas miocardiopatías mayormente son de causas hereditarias y familiares, es por eso que es importante su diagnóstico oportuno para su tratamiento y así evitar en este caso la muerte súbita. Además menciona un caso del síndrome de Waterhouse-Frenesa, en donde se denomina también la púrpura fulminante, y menciona la muerte de un niño que presentó meningitis, pero sin síntomas específicos, pero que la autopsia fue la que reveló que había una infección fetal junto con una púrpura cutánea, además de una hemorragia suprarrenal. Y este síndrome es de importancia médico-legal porque la púrpura cutánea se puede llegar a confundir con lo que serían signos de una muerte violenta. Además se menciona un caso peculiar en el sistema nervioso central de muerte súbita, que fue un adolescente. En este caso el adolescente falleció producto de una ruptura de un hemangioma cavernoso cerebral en el lóbulo frontal. Posteriormente ocurrió una hemorragia subaranoidea. Y este tipo de hemangioma cavernoso cerebral son más que todo patologías, anomalías congénitas, y que se suele hallar incidentalmente en el caso que son las autopsias. Y por último menciona un caso de medulloblastoma del cerebelo, también que ocurrió la muerte súbita de un adolescente, y esta neoplasia maligna pediátrica usualmente se suele diagnosticar en el tratamiento y rara vez es lo que causa la muerte súbita. Y como conclusiones del estudio fue que el presente estudio examinó las causas patológicas de muerte
súbita en niños autopsiados en lo que sería Egipto, en donde lo dividen en dos etapas. En el caso de la etapa perinatal y neonatal, las complicaciones de la prematuridad son la causa más común. Sin embargo, en la etapa de infancia, niñez y adolescencia, la infección va a ser la causa más común. Por otro lado, reveló patologías especiales como las que he mencionado, las miocardiopatías, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, hemangioma cavernoso cerebral roto y el medulloblastoma cerebeloso. Bien. ¿Quiénes hablan? En niños adultos con muerte súbita inexplicable. Para dar una introducción, básicamente este artículo nos menciona cómo que la muerte en pacientes que tienen epilepsia se relaciona básicamente a genes que van a ser involucrados con la contribución de enfermedades cardiovasculares. Entonces, primero nos presenta tres conceptos, que es el síndrome de muerte súbita del lactante, la muerte súbita inexplicable y la muerte súbita inesperada de la epilepsia. Entonces, en este caso, el primer concepto básicamente va a ser aquella muerte repentina en menores de 1 año, sin alguna explicación alguna, es decir, después de que se haya hecho primeramente la autopsia completa del propio paciente, se haya revisado la historia clínica, y en ese punto es importante porque antiguamente la principal causa de síndrome de muerte súbita del lactante eran pacientes que tenían una muerte debido al momento de dormir, básicamente por dormir en posición prono, cosa que en 1980 se hizo una campaña para priorizar dormir en posición supino, y de esa manera se redujeron las tasas de mortalidad en ese año. Y lo otro sería revisar también la escena de donde se ocurrió el episodio de muerte del lactante. La incidencia es un poco baja, de 0.1 a 0.8 muertes por 1000 nacidos vivos, y acá la sospecha de la causa básicamente nos habla de que hay una predisposición genética ya que venga sea de familia, y enfermedades cardiovasculares asociadas, porque se encontraron pequeñas lesiones a nivel cardiovascular al momento de hacer la autopsia. Pero en el momento de muerte... Para que no se estresen cuando tengan su bebito, porque son así unas cositas tan frágiles, pero los papás están así toda la noche. La mamá no duerme, los papás están así diario para que no se... Tienen un componente genético bien importante, ¿no? Así ustedes toda la noche se la pasan así mirando durante todos los días sin dormir, y para mala suerte que se está en ese grupo, que es tan raro, le va a suceder. Ustedes se van a dar cuenta que el niño tiene la capacidad para poder ver así tan chiquitito. ¿Ya? Pero tiene un comportamiento bien importante que así. Bien. Lo siguiente es la muerte súbita inexplicable. Bueno, aquí hay un error de dato. En sí acá va a ser lo mismo, va a ser una muerte repentina, pero que corresponde al grupo de edad de 1 a 49 años. De la misma manera, sin una explicación, con la autopsia, examen físico y el resto de exámenes. La incidencia acá ya es un poco mayor, de 1.3 a 8.5 muertes. Bueno, eso es obvio porque ya hay una mayor cantidad de población en este caso. Y acá la sospecha de la causa es también enfermedades genéticas, de genes que ahorita vamos a hablar, y el trastornos cardíacos que van a afectar básicamente las arritmias que tienen sus pacientes. Pero lo que nos conlleva en sí es la muerte súbita inesperada en epilepsia. Básicamente nos menciona que hay un porcentaje de pacientes que con el que ya tienen el diagnóstico de epilepsia después va a generar una muerte de manera súbita. Y eso tiene un concepto con criterios al cual hay que saber diferenciar, que es una muerte súbita inesperada, que puede ser presenciada o no, es que el paciente puede morir durante las horas del sueño, o puede morir en presencia de una persona haciendo sus actividades físicas. ¿Por qué? ¿Por qué durante el sueño? Porque hay algo que se conoce como las crisis de ausencia, donde básicamente es una crisis que no está generada por causas motoras, sino es una crisis básicamente como que queda paralítico, y en ese momento hay alteraciones a niveles cerebrales por el aumento de la hiperactividad neuronal. Y básicamente eso afecta lo que sería hay algo que se conoce como una triada de sistema autónomo, cardíaco y respiratorio, que genera como, por esas descargas, genera un paro cardiorrespiratorio súbito. En las noches, por eso es en las noches. Ajá. Porque estos pacientes epileptos se mueren en las noches, ¿no? No pueden nadar tampoco, no se les puede dar bebé tampoco. ¿Continúa? No les convenció, porque en la noche. Bueno, Dice el doctor Céspedes, no le preguntaba, no les explicaba, no les ha dicho, por esos pacientes no en la noche. Nos dijo que generalmente es en la noche. Otra parte de los criterios es que también se haya descartado que no haya sido una causa traumática y tampoco haya sido una causa de ahogamiento durante la noche. Pero en ese caso puede haber episodios o no de convulsiones,
pero lo que no puede haber básicamente va a ser un estado epiléptico activo, porque como sabemos el estado epiléptico activo puede llevar, por más de 60 minutos llega al estado epiléptico establecido, que ya es otra causa que no correspondería a esta categoría. Acá la incidencia ya es un poco más alta, bueno, no tan alta, 1.2, 1.45 muertes por cada 1000 pacientes también que pueden o no ser diagnosticados con epilepsia. Y acá incluso podemos dividirlo en dos secciones. Aquellos pacientes que tienen epilepsia, conozco pacientes que tienen un factor de riesgo mayor a la muerte. ¿Por qué? Porque puede ser que primeramente su diagnóstico de epilepsia haya sido antes de los 20 años o durante los 20 años. Y es decir, que tienen más edad para presentar más crisis motoras y crisis epilépticas durante toda la vida. El otro factor que también se encontró es que hay más muertes últimas para la epilepsia en pacientes epilépticos que tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Y en segundo lugar, las convulsiones nocturnas, y en tercer lugar, bueno, pacientes que viven solos. Y acá en el momento de la muerte, básicamente es, bueno, en general es durante el sueño, durante la noche, pero también hay otras cosas como son las no presenciadas, las apneas del sueño y arritmias cardíacas que pueden encontrar asociadas. Y ahora, hablando netamente de la genética, hay enfermedades asociadas como genes, como vemos acá, hay una alteración genética en el gen SCN5A y el KCNH2, que básicamente nos habla del síndrome de QT largo, que en este caso la afectación va a ser a nivel del ritmo cardíaco, donde se genera una asincronización de manera acelerada que puede conllevar al paro cardiorrespiratorio. Por otro lado, hay también alteración del gen SN5A de manera única, donde acá está asociada la aparición de dos enfermedades de manera consecutiva, que es la epilepsia y el síndrome de Brugada, que básicamente son correspondencias de trastornos arrítmicos en el paciente. Cuando se presenta solo la alteración en el gen KCNH2, acá sí es la epilepsia idiopática con el síndrome de QT largo. Básicamente va a ser una asociación de manera sincrónica, y cuando es la alteración del gen SCN1A es el síndrome de Dravet, que es la encefalopatía epiléptica en la infancia. Y bueno, en materiales y métodos se habló básicamente de que se hizo una comparativa entre dos poblaciones en este estudio, donde se encontró que básicamente que en los niños que eran menores de un año que tenían esta muerte súbita del lactante eran niños europeos, y en el caso cuando la otra población que también era de la muerte súbita inexplicable se encontró de que también eran europeos, pero en ambos priorizaba que ambos grupos la muerte era más que todo en los varones. Y al mismo tiempo acá se especificó más de que la muerte se dio en momentos durante la noche, durante el sueño, más que cuando hacen sus actividades. Eso también es una crítica, ¿no? El método, yo creo que lo más importante, ¿no? Que tiene que ir con el título, ¿no? El método, nada de figuritas, cortas el artículo, pones arriba y porque la metodología es lo más importante en un trabajo de investigación. Sí, escucho. Vaya, en cuanto al análisis de exomas, los resultados salían para sus criterios de filtrado fueron que no se presentaba una frecuencia global de alelos en los genes, que no se excluyó las variantes sinónimas y que más que nada se centrarse en las variantes exómicas y de sitios temporales. En cuanto a los resultados, pues en el exoma de casos del síndrome de muerte súbita y lactante y del trastorno convulsivo súbito, se analizaron 155 casos del estudio y 45 casos de trastornos convulsivos súbitos. Dentro de estos 45 casos, lo que más se halló fue que 18 de estos fueron de insuficiencia cardíaca aguda, 15 de arritmias, 9 de lo que vendría a ser SUDEP, que es muerte súbita desconocida en epilepsia, y el 3% que es lo que vendría a ser las cardiomiopatías, que más que nada están enfocadas en 365 genes asociados con la epilepsia. Para la identificación de las variantes, pues se identificaron 39 variantes raras, entre patogénicas, probablemente no patogénicas, de los 64 casos de la muerte súbita en lactantes, que representaban 21,9%. 18 variantes patogénicas, probablemente patogénicas, detectadas en el estudio de cohortes. Para los genes implicados, lo más importantes fueron el ARV1, lo que más se encontraba en el estudio, el CNPJ, el DPM1 y el NPC1, de los encontrados en el estudio. Y como principales conclusiones, podemos ver que las mutaciones en genes coexpresados en el cerebro y en el corazón pues podrían influir en lo que es la epilepsia y o las arritmias que presentaban los pacientes, junto con una relevancia de mejorar la supervisión nocturna en pacientes epilépticos para reducir los riesgos de muerte súbita en pacientes convulsivos. Mismo, ¿no? O sea, la letra, nomás los resultados que deberíamos ver
también, Gato. Y nada, yo no pude ver nada. Estaba bonito el artículo. Yo tampoco Ya, puedo sí. hablar nada. Bueno, en la discusión más que todo la secuenciación de alto rendimiento va a ser una herramienta de diagnóstico muy práctico para lo que es a la hora de hallar, digamos, variantes e identificar, ¿no? Problemas en el ADN, como dijo mis compañeros, hallar también enfermedades genéticas y también una causa también probable de muerte. ¿Por qué? Porque más que todo, como ya se mencionó también, las enfermedades genéticas es como explicar como un tipo que se expanden como un tipo de planta, ¿no? De las raíces. Las enfermedades genéticas dentro de un cuerpo humano también a veces pueden darse o no darse. ¿Por qué? Porque también se entra mucho a hablar lo que también ya conocemos como heterocigoto o homocigoto, que también son personas que ya conocemos, y también no solamente eso, sino que digamos dentro de esos dos variables, homocigoto o heterocigoto, podemos decir, ¿no? Tal enfermedad puede darse sí o tal vez no puede no darse, ¿no? Ser portador o no ser portador. Y todavía falta más. Podríamos decir también que está incluido también las palabras recesivo y dominante también, que también hemos escuchado mucho. ¿Por qué? Porque las palabras de una enfermedad genética que te dicen, ¿no? Pues es dominante, esta persona va a tener tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad, y puede que también tenga las, digamos, 1, 2, 3 puede que tenga eso, pero 4, 5, 6 no lo tenga tal vez, pero tal vez sea un portador. Sin embargo, también es como un tipo así de rompecabezas, porque también se requieren también ciertos criterios que activen también las enfermedades que no están ahí escondidas de cierta forma. Más que todo también, acá también es un poco raro porque se sale ligeramente de lo que es también los síndromes de muerte súbita por lactancia y también de muerte inexplicable, y se lanza directo a las enfermedades genéticas, como mi compañero también ya han comentado. Más que todo está involucrado en lo que es la parte genética, porque indica, digamos, como que diciendo, al tener, digamos, tantos variantes genéticos, es como una rama muy amplia de árboles, por así decirlo, donde tenemos tantas opciones que pueden haber. O sea, tenemos tantas variantes identificadas que decimos, puede que tal vez esta persona tenga tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad, pero los veremos con el tiempo cómo se manifiesta, o tal vez de acuerdo a los criterios cómo se van a manifestar. Por eso, más que todo, se va a querer generar, digamos, una forma para identificar, digamos, las variantes genéticas en otros planos, fuera de lo que ya estamos, digamos, para lo que es epilepsia y muerte súbita, por lo que también podría usarse también para lo que es el manejo y prevención de otras enfermedades, más que todo. Eso es todo. Ya, ahí tenemos la parte ética, ¿no? ¿Les gustaría que alguien les haga un perfil genético ahora y yo te diga, o sea, qué enfermedades vas a tener, si te va a dar epilepsia? ¿Te gustaría que te digan eso? Ya, y si tú eres una persona depresiva, vas ahorita y te matas, ¿de quién es la culpa? ¿Quién está bien? ¿Quién está basado? Tú eres estudiante de medicina, iba a dar su examen, iba a ir a ir al hospital, y la doctora acá se le va a hacer de hecho, hay que tener mucho cuidado con el tema de la genética y la prevención. Tiene un componente ético bien interesante que habría que estudiar. Este tipo de estudio me hizo recordar a una película muy antigua que se llamaba Gattaca. Es casi lo mismo, también te dicen al momento de tu nacimiento cuántas enfermedades vas a tener o cuánta es tu expectativa de vida, ¿no? Era casi similar a eso.